Bueno, pues estamos hoy precisamente llegando a la conclusión de esta serie que se llama El Retorno. Por lo tanto, el último capítulo está en el capítulo 4, el último capítulo de la serie está en el capítulo 4 de Jonás, que el hermano José tuvo la amabilidad de ayudarnos a leer al inicio del servicio. Y este último capítulo de la serie se titula Reenfoque. Entonces yo quisiera una vez más leer este capítulo para refrescarnos un poquito la memoria. Entonces estamos allí en Jonás capítulo 4 y lo leemos desde el inicio hasta el final. Dice así: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el norte de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas tú por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y luego termina el versículo 11: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta serie, El Retorno, y por todo lo que tú, Señor, has refrescado en nuestra memoria de lo que ya conocíamos de Jonás, pero gracias por las nuevas aplicaciones que hemos encontrado para nuestra vida. Y ahora que vamos a cerrar esta serie, pues te pedimos que sea de bendición para todos nosotros, que tú nos redargullas con el poder de tu Espíritu Santo y que tu palabra haga mella en cada corazón. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, don José. ¿Ya le echó candado entonces al portón? Parecería entonces que últimamente estamos viviendo nosotros, que estamos pasando como sociedad por una etapa en la cual la tendencia es enfocarse en cosas incorrectas, que nos enfocamos en cosas que no valen la pena, que nos enfocamos en las cosas que simplemente es un grave error, darles demasiada importancia. Hoy vamos a estar meditando en el profeta Jonás, en el capítulo 4, con la esperanza de adquirir un aprendizaje que nos ayude a reconciliar la realidad que muchas veces, esta es la realidad que todos, yo soy el primero, que muchas veces estamos enfocados en las cosas equivocadas y necesitamos un reenfoque. En el capítulo 4 de Jonás encontramos a un profeta triste y malhumorado. ¿Por qué? Bueno, pues nomás vean el versículo anterior, el par de versículos con los que termina el capítulo 3. Si lo identifican ahí, ¿lo ven? ¿Ya lo encontraron?
El capítulo 3, versículos 9 y 10 nos da la respuesta por qué Jonás está tan enojado. Increíblemente, pero Jonás está tan enojado por lo siguiente. Y entonces así termina el capítulo en el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Entonces está hablando aquí refiriéndose al arrepentimiento de toda la ciudad, de todo Nínive procedió al arrepentimiento. Y el versículo 10, la respuesta de Dios ante el arrepentimiento de Nínive. Y esto es lo que hizo enojar a Jonás más. En el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahí está, así de sencillo. Entonces Dios vio el corazón de la gente de Nínive, cómo se arrepintieron, cómo cambiaron de corazón. Entonces Dios se movió a misericordia, los perdonó y los perdonó. Capítulo 4 ahora, versículo 1. Esto, el arrepentimiento de ellos, apesumbró, o sea, se enojó en extremo. Entonces tenemos a un profeta malhumorado y triste porque como resultado de su labor profética, o sea, como resultado de su trabajo, les voy a decir que Jonás es un profeta, fue un siervo de Dios muy afortunado porque él pudo ver en su propio tiempo el fruto de su labor. Muchos profetas murieron, muchos predicadores han muerto, mucha gente que ha trabajado en el evangelio ha pasado a mejor vida sin poder haber visto en su tiempo el fruto de su labor. Simple y sencillamente hay veces que así es de difícil el ministerio. No se ve frutos por años y por años y por años, y muchos han muerto sin ver el fruto. Jonás fue una persona tan afortunada que él pudo ver con sus propios ojos el cambio, la transformación tan increíble en toda una ciudad. ¿Cuánta gente había en esta ciudad? Dice en el versículo 11 del capítulo 4 que eran más de 120,000 personas que no podían distinguir entre su mano derecha. En lugar de celebrar, en lugar de estar feliz por haber podido ver el resultado de su trabajo, él está triste porque como resultado de su labor profética, la ciudad de Nínive se convirtió de su maldad y por lo tanto Dios los perdonó y decide no enviar el mal. Está malhumorado porque sus sospechas, lo que él sospechó en el capítulo 1, allá en su tierra natal, lo que él había sospechado, él pensó, si ellos se arrepienten, aun a pesar que toda su vida haya sido una vida de maldad, una vida de crimen, una vida de asesinatos, una vida de guerra, si ellos se arrepienten solamente tomará un minuto para que Dios los perdone. Él reconoce que Dios es Dios compasivo, lleno de gracia y lento a la ira, y él no quería nada que ver con este carácter, esta parte del carácter de Dios. Es probable entonces que la razón por la cual Jonás se sentía de esta manera era por un rechazo como judío que él tenía muy dentro de su corazón y que seguimos viendo hasta ahora en muchas personas que son judías, un rechazo a los gentiles y su desagrado de que los gentiles pudieran experimentar la salvación de Jehová. Es lo mismo que les pasó a los fariseos, a los religiosos fariseos, que no podían imaginarse que Dios quisiera tener nada que ver con los gentiles y con los pecadores. En el ámbito personal, algo que puede afectar nuestro llamado misionero, algo que puede afectar nuestra visión como iglesia y como individuos, es ser un poquito o mucho, tener muchos prejuicios en contra de género, en contra de raza, en contra de cultura, en contra de color, en contra de nivel espiritual, en contra de compromiso o falta de compromiso para con la iglesia. Esto, cuando nos sentimos así para con algún individuo, esto puede venir de un sentimiento de superioridad, que nos sintamos superiores por nuestra raza, que nos sintamos superiores por nuestra manera de hablar, que nos sintamos superiores por nuestros estudios, que nos sintamos superiores por nuestro color, por nuestras tradiciones, o por un autoadjudicamiento
de falsa bondad, donde se nos olvida que todos somos pecadores y que todos hemos caído de la gracia de Dios. Si esto pasara en nosotros, podríamos empezar a actuar como Jonás o como cualquiera de los fariseos religiosos de los tiempos de Cristo. Pero bueno, sigamos adelante. Jonás no tiene ningún problema en darle a conocer a Dios su desapruebo al perdón que Él le otorgó a los habitantes de la ciudad de Nínive. Y eso entonces, como decíamos anteriormente, nos da la respuesta a la interrogante. ¿Se acuerdan cuando preguntábamos por qué Jonás, cuando Dios lo llamó a ir a predicar en contra de Nínive, por qué Jonás se levantó y simplemente huyó en el sentido contrario a donde Dios los estaba mandando? Es remarcable darnos cuenta que el profeta desde muy temprano había él venido a entender y conocer el carácter misericordioso y lleno de gracia de nuestro Dios. ¿Qué nos dice? Y nosotros mismos lo vemos en la palabra de Dios. Pero él, como un profeta de Dios que conocía la palabra de Dios, él conocía el carácter de Dios. Y por eso él sospechaba que si los de Nínive se arrepentían, el Señor los iba a perdonar. Y Jonás no quería ver eso. Él quería ver que el castigo de Dios descendiera sobre de ellos, así como descendió sobre Sodoma y Gomorra. Jonás conocía la palabra de Dios, nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Qué dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4? En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: el cual, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto incluye la gente que no nos pasa. Esto incluye la gente que no creemos que merece el perdón. Esto incluye la gente que anda en un caminar de vida que es contrario a nuestros principios, contrario a nuestros estatutos y contrario a nuestras morales. Incluye a todos. A las personas que nos caen bien como a las personas que nos caen mal. Y luego en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor no se está tardando en regresar. El Señor no se está tardando en llevar a cabo todo lo que Él anunció que iba a pasar en los tiempos del final. Pero Él es paciente, dice la palabra del Señor, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca, sino que el deseo de su corazón es que todos procedan al arrepentimiento. Lo incongruente entonces en cuanto a Jonás se refiere. Y yo quisiera que no tanto juzguemos a Jonás, pero que empecemos a escuchar de repente, cuando escuchamos a Jonás, que empecemos a escuchar a lo mejor nuestro nombre. Si es que nosotros también necesitamos ser reenfocados. Lo incongruente entonces de la actitud de Jonás, y muchas veces es lo incongruente de nuestra actitud, es de que él había recibido el perdón de Dios en su vida misma, pero se negaba, se rehusaba a permitir, hacer algo para que la gente de Nínive, ellos mismos conocieran la misericordia de Dios. No sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero la actitud de Jonás es muy similar a la actitud de los fariseos en los tiempos de Cristo. Y es también muy similar a los religiosos que encontramos hoy en día en nuestras iglesias. Las iglesias cristianas están llenos de personas religiosas, no de cristianos, pero de personas religiosas que se visten a sí mismos de una bondad y de una santidad que es artificial, que es superficial, que solamente está por arribita y que no se alcanza a ver lo que está adentro. Y eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde todos los días reconocemos que somos pecadores, que hemos caído de la gracia de Dios y que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador todos los días. No nada más el día que venimos a ser salvos, no nada más el día que le conocimos como nuestro Salvador, que para mí fue cuando yo tenía 14 años, hace muchos años. No nada más ese día yo necesité a Jesús como mi Salvador. Yo necesito a Jesús como mi Salvador todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida.
Entonces, esto nos lleva ahora al caso extraño que se relata de los versículos 5 al 11. Si tienen sus Biblias abiertas ahí en Jonás capítulo 4, veamos qué pasa de los versículos 5 al 11. ¿Sí ya lo tienen? ¿Ya lo encontraron? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se sentó allí, hizo una enramada. Entonces él se construyó a sí mismo un pequeño refugio para protegerse del sol. Debajo de ella, a la sombra, él se sentó para ver qué es lo que iba a acontecer en la ciudad. Parecía que Jonás todavía guardaba la esperanza de que el fuego del cielo, el fuego de Dios, la destrucción de Dios cayera sobre Nínive. En el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Hasta aquí todo iba bien. Tuvo un día muy feo, pero las cosas empezaban a mejorar. Sin embargo, todo cambió, porque al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y él se desmayó. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas tú por la calabacera? Y respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? Y no tendré yo, dice Jehová, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Así es que prácticamente lo que pasó es que Jonás se fue a acampar a las afueras de la ciudad, en una parte donde podría ver lo que iba a acontecer con la ciudad. Se construyó él un refugio y Dios hizo que una planta, el original de la palabra dice que era una planta de hoja bastante grande y hoja gruesa, que produce una muy buena sombra. No dice el original que era una calabacera, pero los traductores de la versión Reina Valera, por el tamaño de la hoja de la planta, asumen que era una calabacera. Entonces, nomás para que sepan. Y ahí en este momento, cuando Jonás estaba en paz, cuando estaba bajo la sombra, Dios decide darle una lección de vida. Es una life lesson, una lección que va a transformar su vida completa. Y a este punto Jonás dice: yo me quiero morir. La ira del profeta alcanza el punto de ser irracional, tanto que quiere morirse. Hermanos, Jonás necesitaba ser reenfocado. Jonás necesitaba un reenfoque. Él necesitaba retornar y necesitaba adquirir un nuevo enfoque. La perspectiva de Jonás, de lo que, su perspectiva, su punto de vista de lo que realmente importaba, de lo que realmente valía la pena, estaba tan equivocado y estaba tan corrupto que es sorprendente que Dios no hiciera venir sobre el profeta todo el mal que él había planeado para la ciudad de Nínive. Lo único que podemos a nosotros entender y comprender de esa situación es la gran misericordia de Dios para no solamente Nínive, pero para con el profeta Jonás. De la misma manera, e igual que Jonás, nosotros muchas veces necesitamos tener un reenfoque. Muchas veces nosotros nos encontramos enfocados en las cosas equivocadas en lugar de enfocarnos y preocuparnos por lo que realmente vale la pena. And the next one, Drew. Muchos de nosotros, enfocados en el presente. Muchos de nosotros nos encontramos enfocados en el presente, en las cosas que están pasando en este momento. Pasamos horas o muchos minutos al día centrados en los noticieros, en las cosas controversiales. Y de repente nos ponemos ahí a pelear con nuestros amigos que en cuanto a los temas de la actualidad están en contra o en desacuerdo a nosotros.
Y ahí es donde concentramos nuestra energía. El problema es que tener este tipo de enfoque, de concentrarnos tanto en lo que las noticias traen, concentrarnos tanto en las malas noticias, concentrarnos tanto en todos los chismes que los diferentes noticieros nos quieren aventar. Cuando nos concentramos en esas cosas, estas cosas tienen la capacidad de impactar nuestro estado de ánimo. Hombre, yo de plano ya no veo CNN, ya no veo los noticieros, porque termino de ver los noticieros y no me siento contento, no me está beneficiando en lo más mínimo. Así es que evito lo más que puedo pasar tiempo viendo los noticieros. Número 2, muchos de nosotros nos encontramos enfocados en las cosas que van o que están fuera de nuestro control, que van más allá de nuestro control o que están fuera de nuestro control. Algo que yo he aprendido en las últimas elecciones que tuvimos en Canadá, las elecciones que se tuvo en México, es que hay cosas que se salen de mi control y que si paso grandes horas de mi vida y las invierto en molestarme y en enojarme por todas las cosas que salieron contrarias a lo que yo esperaba que salieran, a las cosas que yo estaba planeando, a las cosas que a mí me parecía que estaban mejor, termino frustrado, termino grandemente frustrado. Número 3. Next one, Zach. Hay veces que estamos muy enfocados en las cosas materiales más que en las cosas espirituales. Y como estamos más enfocados en las cosas de este mundo, en lugar de estar enfocados en las cosas eternas, podríamos terminar con una pésima actitud en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro presente y en cuanto a nuestro futuro. Y podríamos terminar como Jonás, llorando y enojado porque la planta que no sembramos, la cual no cuidamos, la cual no atendimos, se secó dejándonos al descubierto. Es por eso que el tema de esta noche es reenfoque. El tema de esta noche es traer a nosotros la realidad que hay ocasiones en nuestra vida que necesitamos adquirir un nuevo enfoque. Es un llamado a recapacitar, es un llamado a despertar, es un llamado a analizarnos a nosotros mismos y adquirir un nuevo enfoque en el cual pongamos a Dios en el centro de nuestra vida, en el cual nos demos cuenta que el mundo no gira alrededor nuestro. A lo largo entonces de esta serie aprendimos la primera semana, el mensaje fue regresa a Dios. Necesitamos regresar al plan original que Dios tenía para nosotros. Muchas veces hemos tomado detours, hemos estado sufriendo. No hay necesidad de estar sufriendo. Lo único que necesitamos es recapacitar, despertar y regresarnos al redil. Y para que esto suceda, aprendimos en la semana número 2, necesitamos el arrepentimiento. Y ahí fue cuando nos concentramos en el capítulo número 2, el arrepentimiento de Jonás, esa oración tan profunda. Decíamos que una de las evidencias del arrepentimiento es que una persona que vive en arrepentimiento es una persona que está siempre dispuesta a servir, siempre dispuesta a ayudar. Y luego en el capítulo 3, en la sesión número 3 que fue la semana pasada, hablamos de la obediencia y vimos cómo en el capítulo 3 finalmente Jonás estaba atento a lo que Dios iba a decir. Y Dios le dijo, después de que el pez lo vomitó en la playa, Dios le dijo, ve a la ciudad de Nínive y predica en contra de ellos para ver si se van a arrepentir o no, porque hay un mal que está sobre de ellos, pendiente sobre de ellos. Y a Jonás ahora sí no tuvo ningún problema para ir en obediencia y llevar a cabo la voluntad de Dios. Y vimos que el resultado de la obediencia de Jonás fue que toda una ciudad se arrepintió y regresó a los caminos de Dios. Y hoy estamos terminando con esta invitación a reenfocarnos, a dejar de ponerle tanta atención a las cosas que son pasajeras, a las cosas que son de este mundo y enfocarnos más a las cosas que son eternas. Entonces,
Yo siento, hermanos, que es importante pues que nos dejemos de enfocar en las cosas que no valen la pena, en cosas que son pasajeras, en cosas que son de este mundo, y nos enfoquemos en las almas que necesitan la salvación. Nos enfoquemos en las almas, en las personas que necesitan una palabra de amor, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, en lugar de enfocarnos en las cosas que nos desagradan, en lugar de enfocarnos en nosotros, en las cosas que son tan superficiales. Reenfoquemos y empecemos a amar a nuestro prójimo así como Dios nos amó a nosotros. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo quiero pedirles que así con el rostro inclinado, en una actitud de oración, lo primero que quiero invitar es a esta noche, si algunos de los que están aquí presentes nunca le han abierto su corazón a Jesucristo, si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo lo quiero invitar esta noche a que por medio de una oración invite a Jesús a su vida, a su corazón, a ser su Salvador. Si usted está dispuesto a entregarle su vida en esta noche a Él, entonces ore conmigo y dígale así: Señor Jesús, yo reconozco que aunque yo era pecador, tú estuviste dispuesto a venir a esta tierra, tú estuviste dispuesto a venir a este mundo a morir por mí. Yo creo y confieso que tú eres Jesús, que tú eres mi Salvador, que tú moriste por mí en la cruz, que fuiste sepultado, pero que al tercer día resucitaste, que ascendiste al cielo, que un día volverás. Yo confieso que tú eres Jesús, mi Salvador. Quiero arrepentirme en esta noche de mis pecados. Confieso que soy pecador. Te quiero invitar a que vengas y que mores en mi vida y que seas tú el Señor de mi corazón, el Señor de mis pensamientos, el Señor de mi vida. En tu nombre precioso oramos. Amén.